40 años. 40 años de tu vida vendidos por un sueldo. 8 horas al día, 5 días a la semana, 50 semanas al año, durante 4 décadas. Esos son 83.200 horas de tu existencia. Más de la mitad de tu tiempo despierto como adulto. Entregado, a cambio de plata para sobrevivir hasta el siguiente mes. Y lo aceptaste, sin cuestionar, porque te dijeron que así es la vida, que así funciona el mundo, que no hay alternativa. Mentira. La verdad es que te vendieron. Te convencieron de que tu tiempo no vale nada, de que 40 años de tu vida es un precio razonable por tener un techo y comida, de que la libertad es algo que te ganas después de los 65, cuando ya no te quedan fuerzas para disfrutarla. Y lo peor es que ni siquiera te rebelaste, te pusiste el traje, entraste a la oficina y empezaste a contar los días hasta el viernes. Marx lo dijo sin filtros. El trabajador no vende su trabajo, vende su vida, hora por hora, día por día, y a cambio recibe apenas lo suficiente para volver mañana y seguir vendiendo. No sos un empleado, sos ganado. Ganado que se cree libre porque puede elegir el color de su collar. Y ahí estás. Lunes a las 7 de la mañana. Alarma sonando. Cuerpo pidiendo más descanso. Mente rogando que no sea lunes otra vez. Pero te levantás. Porque tenés que pagar el alquiler. Porque tenés deudas. Porque es lo que hay. Bienvenido a la trampa. Ya estás adentro. Y salir es casi imposible. Te voy a contar cómo funciona la estafa. Presta atención porque es brillante en su crueldad. Primero, te educan. Durante 12 años te enseñan a obedecer, a sentarte quieto, a levantar la mano, a hacer lo que te dicen sin cuestionar. No te enseñan a pensar, te enseñan a seguir instrucciones. Después te dicen que necesitas una carrera, que sin título no sos nadie. Entonces te endeudas, te metes en préstamos que vas a estar pagando durante años y salís de la universidad con un diploma y una deuda que te ata. Y ahí empieza el juego real. Necesitas trabajar, no porque querés, sino porque tenés que pagar esa deuda, y el alquiler, y la comida, y el transporte, y todos los gastos que el sistema te impuso. Entonces aceptas el primer trabajo que te ofrecen. No importa si te gusta, no importa si tiene sentido, importa que pague. Y te dicen que es temporal, que es para ganar experiencia, que después vas a poder elegir algo mejor. Mentira. Porque después vienen más gastos. Te compras un auto para ir al trabajo. Te mudas a un lugar más grande. Tal vez tenés pareja. Tal vez tenés hijos. Cada paso te ata más. Y ahora no podés renunciar. Porque tenés responsabilidades. Porque la gente depende de vos. Porque no podés ser egoísta. Y así pasás de los 25 a los 35. De los 35 a los 45. De los 45 a los 55. Y un día te despertás con 60 años y te das cuenta, entregaste tu vida. 40 años trabajando en algo que no te importa, para pagar cosas que no necesitabas, para impresionar a gente que no te conoce. Y lo peor es que te lo vendieron como éxito. Te dijeron que eso era madurar, que eso era ser responsable, que eso era la vida de adulto. Pero no es vida, es supervivencia. Es existencia, es hacer tiempo hasta que te morís. Y mientras tanto, los que diseñaron el sistema, los que realmente se benefician, viven diferente. No venden su tiempo, compran el tuyo, y con el tiempo que te compraron construyen imperios, porque esa es la diferencia entre el empleado y el dueño. El empleado vende su tiempo, el dueño compra tiempo ajeno y lo multiplica. Vos laburás 8 horas para ganar 100.
Tu jefe vende el resultado de esas 8 horas por 500 y se queda con la diferencia. Y te dice que tenés suerte de tener trabajo, que hay mucha gente que querría estar en tu lugar, que no te quejes, y tenés razón en no quejarte, porque el sistema está diseñado así. No es un accidente, no es mala suerte, es diseño. Te mantienen justo en el límite. Ganas lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para escapar. Lo suficiente para pagar tus deudas, pero no lo suficiente para ahorrar. Lo suficiente para volver mañana, pero no lo suficiente para tomarte un año sabático y pensar qué mierda estás haciendo con tu vida. Y cada vez que intentas salir, te recuerdan tus responsabilidades, tu familia, tus deudas, tu hipoteca, tu auto. Todas esas cosas que creías que eran símbolos de éxito son en realidad cadenas. Cadenas doradas, pero cadenas al fin. Describime tu lunes. Vamos, hácelo mentalmente. Te despertás, probablemente antes de que amanezca. El cuerpo te pide más descanso, pero la alarma no negocia. Te levantás como zombi. Vas al baño. Café. Ducha si tenés suerte, si no, directo a vestirte. Ropa que no elegirías usar si tuvieras opción. Pero tenés que verte profesional. Lo que sea que eso signifique. Salís de tu casa, tráfico, o transporte público lleno de gente con la misma cara de derrota que vos. Todos yendo al mismo lugar, a vender sus 8 horas del día. Llegás a la oficina, o a la fábrica, o al local, el lugar donde vas a pasar más tiempo que en tu propia casa, con gente que no elegiste, haciendo cosas que no te importan, y empezás. Reuniones que podrían ser emails que podrían no existir, tareas que no tienen sentido, pero hay que hacerlas porque es parte del proceso. Tu jefe te habla de objetivos, de metas, de KPIs, de productividad, como si tu vida fuera un gráfico de Excel. Y vos asentís, sonreís, decís que sí, porque tu supervivencia depende de complacer a gente que no te conoce y a la que no le importás. Almuerzo. 30 minutos. Apurado. Probablemente algo que no es saludable porque no tenés tiempo de cocinar. Y volvés. Más reuniones, más emails, más tareas sin sentido. Y mirás el reloj. 3 de la tarde. Faltan 3 horas. Esas últimas horas son las peores, porque ya no tenés energía, pero tenés que fingir que seguís enfocado. 5 de la tarde. Salida. Pero no termina ahí, porque ahora tenés que volver. El mismo trayecto en reversa, el mismo tráfico, la misma gente con cara de derrota. Llegás a tu casa. 7 de la tarde. Te quedan 3 o 4 horas antes de dormir, pero estás cansado, física y mentalmente agotado. Entonces, ¿qué haces? Scrolleas el celular, Netflix, cualquier cosa que te anestesie, porque no tenés energía para hacer nada significativo. Comes algo, te bañás, te acostás, y mientras te quedas dormido pensás, mañana lo mismo, y pasado, hasta el viernes. El viernes es tu premio, 2 días de libertad, pero estás tan cansado que el sábado te la pasás recuperándote, y el domingo ya estás con la angustia del lunes que viene. Eso es tu vida. 5 días de supervivencia a cambio de 2 días de descanso. Y ni siquiera son días completos de descanso porque tenés que hacer las cosas que no pudiste hacer durante la semana. Limpiar, lavar, comprar, pagar cuentas. Sos un hámster en una rueda, corriendo constantemente pero sin llegar a ningún lado. Y lo peor es que sabés que esto es todo, que no hay escape, que así va a ser por los próximos 30, 35, 40 años, hasta que te jubiles, si es que llegás,
si es que el sistema todavía existe para entonces, si es que no te enfermas antes, si es que no te reemplazan por alguien más joven y más barato. Y entonces, si tenés suerte, a los 65 te dan permiso para vivir. Cuando ya no tenés energía, cuando tu cuerpo está destruido, cuando tus mejores años quedaron atrás. Esa es la gran mentira del trabajo moderno. Te promete estabilidad, seguridad, un futuro, pero lo que realmente te da es una muerte lenta, una muerte de 40 años, una muerte en la que seguís respirando, pero no estás vivo. Marx lo vio en el siglo XIX, cuando el capitalismo industrial estaba naciendo, y lo llamó alienación. El trabajador alienado de su trabajo, alienado de sí mismo, alienado de su humanidad. ¿Qué significa eso? Que cuando vendes tu tiempo, no vendes solo horas, vendes tu capacidad creativa, tu energía vital, tu existencia. El trabajador no ve el fruto de su trabajo, hace una parte de algo, una parte tan pequeña que pierde sentido. No construye algo de principio a fin, no ve el impacto, no siente propósito, simplemente produce, como una máquina, y a cambio recibe un salario que apenas le alcanza para volver mañana y seguir produciendo. Marx lo llamó plusvalía. El valor que vos generás con tu trabajo siempre es mayor al salario que recibís. Esa diferencia se la queda a otro, y con esa diferencia, ese otro construye riqueza, mientras vos seguís vendiendo tus horas. Pero no es solo Marx. Erich Fromm, el psicoanalista del siglo XX, fue más lejos. Dijo que el capitalismo moderno no solo aliena al trabajador de su trabajo, lo aliena de sí mismo, porque en este sistema todo es mercancía, incluyendo vos. No sos una persona, sos un recurso humano, un activo, una línea en un presupuesto, y tu valor se mide en productividad, en cuánto generás, en cuán reemplazable sos, y lo peor es que internalizás eso. Empezás a verte a vos mismo como mercancía. Empezás a preguntarte, ¿cuánto valgo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo me vendo mejor? Tu identidad se fusiona con tu trabajo. Cuando conoces a alguien, lo primero que te preguntan es, ¿a qué te dedicas? Como si lo que haces para sobrevivir fuera lo que sos. Y si perdés el trabajo, no solo perdés ingresos, perdés tu identidad, perdés tu valor como persona, porque el sistema te enseñó que sin trabajo no sos nadie. Fromm lo llamó carácter mercantil, la personalidad que se adapta al mercado, que se moldea según lo que se necesita, que suprime sus deseos reales para encajar en lo que el sistema demanda. ¿Querías ser artista? No importa, no paga. ¿Querías dedicarte a ayudar a otros? Lindo, pero no es rentable. ¿Querías viajar y conocer el mundo? Muy lindo, pero primero tenés que trabajar 40 años. Entonces suprimís esos deseos, los enterrás y te convences de que no eran realistas, que eran fantasías de juventud, que maduraste, pero no maduraste. Te resignaste y esa resignación tiene un costo: depresión, ansiedad, la sensación constante de que algo está mal pero no sabes qué, la angustia del domingo a la noche, el odio al lunes, la cuenta regresiva hasta el viernes. Ese es el precio de vender tu vida. No es solo tiempo, es tu salud mental, tu bienestar, tu alma. Thoreau lo dijo en el siglo XIX. La masa de hombres lleva vidas de desesperación silenciosa. Desesperación silenciosa. Eso es lo que ves en el transporte público a las 7 de la mañana, en las oficinas, en los pasillos de las empresas. Gente que sabe que algo está mal, que siente que su vida no es suya, pero que no puede hacer nada al respecto. O peor, que ya ni siquiera lo cuestiona, que lo aceptó como normal,
como inevitable, porque esa es la fase final de la alienación, cuando ya no luchas contra ella, cuando la aceptas, cuando te convences de que así es la vida y no hay alternativa. Y ahí es cuando el sistema ganó, cuando ya no necesita forzarte, porque vos solo te forzás, pero te vendieron una esperanza, te dijeron que podías ascender, que si trabajabas duro, si demostrabas tu valor, ibas a subir. Y te la creíste, porque querías creer, porque la alternativa era aceptar que estabas atrapado. Entonces te esforzaste, llegaste temprano, te quedaste tarde, hiciste horas extra, te sacrificaste. ¿Y sabes qué pasó? Te dieron más trabajo, más responsabilidad y tal vez, si tenías suerte, un pequeño aumento que apenas cubría la inflación. Pero seguías siendo empleado, seguías vendiendo tu tiempo. Solo que ahora vendías más tiempo por un poco más de plata. Y te convenciste de que eso era progreso, que estabas creciendo, que tu carrera avanzaba. Pero la verdad es que solo estabas más atrapado, porque ahora tenías más que perder, más responsabilidades, más gastos, más deudas. Y el sistema te tiene exactamente donde quiere tenerte, suficientemente motivado para seguir trabajando, suficientemente atrapado para no poder irte, porque la zanahoria siempre está ahí, el próximo ascenso, el próximo bono, la próxima oportunidad, pero nunca llega, o llega y no es lo que esperabas, o llega y descubrís que no cambia nada fundamental, solo vendés más tiempo por un poco más de plata, y seguís atrapado. 40 años. Eso es lo que te están pidiendo. 40 años de tu vida a cambio de la promesa de estabilidad. Pero no hay estabilidad. Hay atrofia. Hay resignación. Hay una muerte lenta de 8 horas diarias. Y lo peor es que lo aceptás, porque te convencieron de que no hay alternativa, de que así es la vida, de que es lo que hay. Pero hay alternativas, siempre las hubo, solo que requieren algo que la mayoría no tiene: coraje. Coraje para salir del sistema, para rechazar el manual, para construir algo tuyo aunque falle, para vivir con menos, pero vivir de verdad. Porque acá está la verdad que nadie te dice: no necesitas tanto, no necesitas el auto nuevo, no necesitas la casa grande, no necesitas impresionar a nadie, necesitas tiempo, necesitas libertad, necesitas hacer algo que tenga sentido para vos, y eso no lo vas a encontrar en un trabajo de 40 años. Acaba el reto, y es el más difícil que te di hasta ahora. Esta semana, calcula cuánto realmente necesitas para sobrevivir. No para vivir cómodo, para sobrevivir. Alquiler, comida básica, servicios. Después calcula cuántas horas tendrías que trabajar por mes para cubrir eso. No 40 horas semanales, lo mínimo necesario. Y pregúntate: ¿qué haría con el resto de mi tiempo si solo tuviera que trabajar eso? Porque tal vez, solo tal vez, descubras que podés vivir con menos, que podés trabajar menos, que podés recuperar tu vida. O tal vez descubras que estás demasiado atrapado, que tus deudas y tus gastos te tienen encadenado. Y si es así, entonces tenés otra pregunta que responder. ¿Estás dispuesto a quedarte encadenado los próximos 40 años? ¿O vas a empezar a cortar las cadenas? El trabajo te convenció de que 40 años de tu vida no valen nada. ¿Le vas a seguir creyendo?